en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo precio del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. En un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, que vine a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Desechando y despreciando el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Buenos días, hermanos. En esta mañana estamos contentos nuevamente de poder volver a encontrarnos de esta manera. Agradecemos al Señor por un día más que Él nos da de vida. Gracias al Señor por esta bendición. Estamos agradecidos también porque hemos podido ver su mano sobre cada uno de nosotros durante cada día de la semana. Agradecemos al Señor también por
la bendición de poder saber de otros hermanos, saber de otros pastores y misioneros que están haciendo la obra y que están bien. Agradecemos al Señor por ello y oramos por aquellos que se encuentren enfermos pues, de alguna otra enfermedad también, y estamos pidiendo al Señor para que Dios sea con ellos también. Oramos por nuestra iglesia, por nuestros hermanos en Cristo. Sabemos que mientras esto continúe, estaremos transmitiendo de esta manera y compartiendo la palabra de esta forma. Agradecemos hoy por la bendición de poder llegar a este tiempo, esta fecha, donde todos celebran la resurrección de Cristo. Nosotros celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Sabemos que es muy importante que los cristianos tengamos en cuenta que nuestro Salvador llevó nuestros pecados a la cruz, pero que Él resucitó al tercer día. Y hoy, en esta mañana, celebramos juntamente con ustedes, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a invitar en esta mañana a abrir sus Biblias, si son tan amables, al capítulo número 28 del libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo número 28. Vamos a estar leyendo unos 6 versículos de este capítulo. Aquí encontramos la narración bíblica acerca del acontecimiento de la resurrección de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Así que vamos a dar lectura primeramente a esta porción y luego estaremos continuando con una oración para seguir adelante con nuestro mensaje de esta mañana. Dice la palabra del Señor, versículo 1, y a la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando había revuelto o removido la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias se asombraron y fueron vueltos como muertos, es decir, se desmayaron. Y el versículo 5 dice, y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. La importancia de buscar al Señor Jesucristo. Y el 6 dice, no está aquí, porque ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Oremos. Padre, esta mañana damos gracias nuevamente por la oportunidad, el privilegio de poder, Señor, acercarnos a tu palabra, poder, Señor, leer en ella y poder, Señor, tener de esta manera el mensaje, la enseñanza que tú tienes para nosotros. Ruego, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas y niños que a esta hora, Señor, están, Señor, viendo el video, el mensaje y escuchando lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Ruego, Padre, que en esta mañana hables al corazón de todos los que estamos atentos a tu voz. Señor, que podamos comprender el mensaje y la palabra predicada, Señor. Y en lo personal ruego que me uses como un instrumento, habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el nombre de bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, esta mañana, hermanos, queremos hablar sobre este tema tan importante de la resurrección de Cristo. Todos nosotros sabemos, como cristianos, conocemos la historia. Sabemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Esta semana es cuando se recuerda la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que Él padeció por nuestros pecados, el justo por los injustos, dice la palabra del Señor. Así que Él murió y derramó su sangre, gracias a Dios, porque Él tuvo a bien de enviar a su Hijo Jesucristo, según lo que dice en Juan capítulo 3 y versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Él para eso vino. Él vino a esta tierra para morir por todos los pecadores, por el mundo entero. Todos nosotros fuimos alcanzados por el grande amor de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo. Y Él murió y pagó el precio, pero ahí no terminó todo. La muerte de Cristo no fue el final, sino que ese fue el principio de la salvación nuestra, porque Él al tercer día resucitó.
La resurrección de Cristo es algo importante. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Cristo? Podemos decir primeramente que la muerte de Cristo pagó el precio de todos nuestros pecados. Cuando Él murió en la cruz, estaba pagando el precio por nuestros pecados. Todo lo que habíamos hecho, todo lo que estábamos haciendo y lo que haríamos en el futuro, Él lo pagó en la cruz del Calvario. Pero la resurrección de Cristo nos da la victoria sobre el pecado. Es decir, que hoy nosotros podemos tener victoria porque Cristo vive. Y como Él vive, nosotros también vivimos. Así que gracias al Señor por la muerte de Cristo. Quiero que analicemos en esta mañana algunos aspectos importantes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es importante conocer lo que la Biblia enseña. Primeramente, quisiera hablar acerca de lo importante que es que la resurrección de Cristo para nosotros, porque a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así se estaba cumpliendo la Escritura. En primer lugar, podemos decir que la resurrección de Cristo fue necesaria para que se cumpliese la Escritura. En el libro o en el Evangelio según San Lucas, aquí mismo en el Nuevo Testamento, pero ahora en el Evangelio según San Lucas capítulo 24, mire acá lo que dice la palabra del Señor, el versículo 45. Verso 45 y 46 del capítulo 24 de Lucas nos dice: entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Es importante que cuando leemos la Biblia entendamos. Felipe le dijo al eunuco cuando caminaban por el desierto, al escucharlo leer precisamente esta historia de la muerte de Cristo, él le preguntó: ¿pero entiendes lo que lees? Es importante entender lo que leemos. No solamente debemos tener una Biblia y leerla, pero hay que entenderla. Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios para que podamos comprenderlo. Dice, entonces Él les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ya estaba escrito, así había sido profetizado y eso se tenía que cumplir. Cuando Dios hace una promesa, Dios la cumple. Él prometió que iba a enviar el Salvador del mundo. Él prometió que vendría a morir por los pecadores, pero resucitaría al tercer día, y así fue necesario, como dice la Escritura. En el libro de Isaías, si damos vuelta en nuestras Biblias al Antiguo Testamento, en el libro de Isaías capítulo número 11, Isaías capítulo número 11, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, el versículo 1 y el verso 2: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto es lo que nos trajo la resurrección de Cristo Jesús. Cuando Él murió, para los discípulos todo había terminado. Por eso que todos huyeron para esconderse, porque ellos pensaron que todo se acabó. Pero cuando Él resucitó, cambió la historia. Nosotros necesitamos que Cristo estuviese vivo para que nuestra fe tuviera validez en nosotros. Así que gracias a Dios porque se cumplió lo que estaba escrito de nuestro Señor Jesucristo. Retoñó la vara de Isaí. Gracias a Dios por ello. Hay otro pasaje también en este mismo libro de Isaías, el capítulo número 52. Un poquito más adelante, denle vuelta a sus Biblias, por favor, hermanos. Capítulo número 52, el versículo 14 y el verso 15. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Capítulo 52, 14 dice: como se pasmaron de ti muchos, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aquí está hablando de la crucifixión del Señor Jesucristo, todo lo que Él padeció en su muerte. Antes de morir, Él llevó todo esto en su propio cuerpo. Pero el 15 dice: pero Él rociará muchas gentes, los reyes cerrarán sobre Él sus bocas, van a ser tapadas sus bocas, porque verán lo que nunca les fue contado,
y entenderán lo que jamás habían oído. Fue asombroso para ellos. Es la razón por qué los soldados que custodiaban la tumba del Señor Jesucristo, es la razón por qué ellos cayeron como muertos. Se asombraron que el Señor saliera de la tumba, que no estuviese ahí. Entonces la resurrección de Cristo fue con el propósito de que se cumpliese la Escritura. En el capítulo 53 de este mismo libro de Isaías, dice la palabra de Dios, los versículos 1 al 12, dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue hecho. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Todo esto se cumplió en el Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Así que la resurrección de Cristo era necesaria para que se cumpliese la Escritura. Además, podemos decir de la resurrección de Cristo que la resurrección del Señor Jesucristo trajo perdón. Cuando nosotros buscamos el perdón de Dios, lo encontramos en la resurrección de Cristo, en el gran poder de Dios. En la primera carta de Pablo a los Corintios, ahora en el Nuevo Testamento, por favor, primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo número 15, por favor. Primera de Corintios 15, el versículo número 17. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Era necesaria la resurrección del Señor para que fuese cumplida la palabra de Dios en nosotros sobre el perdón de nuestros pecados. Si Él no hubiera resucitado, ninguno de nosotros tendríamos perdón de Dios. Aunque pidiéramos perdón, no habría perdón, pero Cristo resucitó. Y al resucitar, culminó el sacrificio completo por la salvación de todos nosotros los perdidos. Así que gracias a Dios por la resurrección de Cristo, porque Él está vivo y ahora nosotros encontramos perdón por la muerte de Cristo y la resurrección de nuestro Salvador. Además, podemos decir que la resurrección de Cristo trajo justificación. Él nos ha justificado. Busque por favor Romanos capítulo número 4 y el versículo número 25. Romanos capítulo número 4 y versículo 25. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios.
Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado por nuestra, o mejor dicho, para nuestra justificación. El cumplimiento de la justificación en la vida de cualquier ser humano se debió a la resurrección de Cristo. La victoria está ahí. El mundo miraba a Cristo en la cruz y miraba una derrota. Los discípulos lo vieron así también. Pero cuando Él resucitó, había una victoria. Se había logrado el propósito para que nosotros pudiéramos ser justificados delante de Dios, limpios delante del Señor, sin culpa delante de nuestro Dios. Para eso es que Él murió y resucitó. Gracias a Dios por ello. Además, podemos decir capítulo 8 más adelante en esta misma carta, capítulo 8, el versículo 34. Mira lo que dice acá la palabra de Dios. Romanos 8, versículo 34. Ahí mismo en la carta de Romanos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El verso 33. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. Es de suma importancia que entendamos las dos cosas. La muerte de Cristo fue necesaria, pero también así tan necesaria fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, gracias a Dios por la resurrección de Cristo. Él fue el que resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros según la palabra del Señor. Qué interesantes son estos textos de la palabra de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo número 1, por favor, y versículo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo número 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gracias al Señor por ello. Una vez más, vemos aquí como el apóstol Pedro también reconoce la importancia de la resurrección de Cristo. Gracias al Señor por ello. La resurrección de Cristo también trajo esperanza. Trajo esperanza para quienes ya no teníamos esperanza. Volvemos a la primera de Corintios, capítulo número 15. Primera de Corintios 15, donde estábamos hace un momento. Capítulo 15. Ahora el versículo número 19. Miren ustedes lo que dice aquí la palabra del Señor. Primera de Corintios 15, 19. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, nuestra esperanza solamente estaba en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Si es que Cristo no hubiese resucitado, si Él nos resucitó, nuestra esperanza fuera nula, fuera invalidada. Pero gracias al Señor, la historia nos revela y la Biblia nos muestra que Él no se quedó en la tumba. Primero, Él no se quedó en la cruz como algunos hacen pensar. Él fue bajado de la cruz y fue sepultado. Pero Él no se quedó tras la tumba, sino que Él resucitó y está vivo. Por eso que la esperanza nuestra es válida, porque nosotros hemos creído en aquel que resucitó. Dijimos que la resurrección de Cristo trae esperanza. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, vaya ahí por favor. Segunda carta de Pablo a Timoteo, a Timoteo, capítulo número 3. Mire usted lo que dice acá el apóstol Pablo al respecto. Versículo número 10. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 10. En adelante hasta el versículo 17, donde dice, pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuales persecuciones he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido.
toda esta narración que el apóstol Pablo está haciendo aquí se refiere a la vida en Cristo. Nosotros estamos viviendo este tipo de vida aun cuando tengamos contrariedades, habrá contratiempos, habrá luchas, habrá sufrimientos, pero nosotros continuamos adelante porque tenemos una esperanza. La esperanza de que Cristo volverá por nosotros. Él nos dio esa esperanza aquel día que Él resucitó. Porque Él está vivo, nosotros seguimos confiando en el Dios vivo. Dice más adelante el versículo número 15. Dice el versículo 15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. El versículo 14, Pablo terminó diciendo, sabiendo de quién has aprendido. Nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego termina diciendo el verso 16 y 17, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Creemos en la resurrección de Cristo, lo hemos aprendido. No lo hemos nada más escuchado contar de labios de algunas personas, lo hemos aprendido directamente de la palabra de Dios. Es la razón por qué nosotros tenemos y mantenemos esa esperanza, la esperanza que nos trajo la resurrección de Cristo, porque Él venció la muerte, gracias al Señor. Pero también una última cosa que podemos decir de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no solamente cumplió las Escrituras, no solamente trajo el perdón, la justificación y la esperanza, sino que también trajo poder al evangelio que nosotros predicamos. En la primera carta de Pablo a los Corintios, regresamos ahí por favor. Vamos nuevamente a la primera carta a los Corintios, el capítulo número 15. Estamos analizando mucho en ese capítulo, el versículo número 14 por favor. Primera de Corintios 15, 14. Y vamos a estar leyendo hasta el verso 23, donde dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. ¿De qué sirve seguir predicando? ¿De qué sirve seguir tocando puertas? ¿De qué sirve seguir ganando almas? ¿Y de qué sirve seguir repartiendo tratados si Él no resucitó? Ahora bien, dice Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Pero el 15 dice, y aún somos hallados los falsos testigos de Dios, falsos predicadores, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Y el 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron, los que murieron en Cristo, están perdidos. Si en esta vida solamente hemos esperado en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora, aquí está la aclaración, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Es el primero en resucitar. Nadie antes había resucitado y llevado al cielo, solamente el Señor. Dice el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, dice la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que vino a hacer la resurrección de Cristo? Vino a traer poder a nuestro evangelio. El apóstol Pablo le dijo a los Romanos capítulo 1 y versículo 16, Romanos 1, 16, mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Romanos capítulo 1 y versículo número 16, un texto muy conocido. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. Esta es la razón por qué nosotros seguimos predicando el evangelio. Y si hay algo, la única cosa que puede cambiar la vida de un ser humano es la predicación del evangelio. Pablo reconocía y decía, primeramente él hablaba en primera persona y él decía, yo no me avergüenzo del evangelio. Una de las cosas que nosotros los creyentes debemos de hacer constantemente es seguir predicando el evangelio, sin temor, sin vergüenza. No debemos avergonzarnos jamás del evangelio que profesamos, del evangelio que predicamos. Debemos seguir predicando con valor y fe. Pablo expresa y dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Y hay una razón muy importante por qué Pablo tenía tanta confianza en su evangelio. Y dice, porque es poder de Dios para salvación. Esta palabra que se usa aquí como poder hace referencia a la dinamita. Lo único que puede quebrar la roca, que rompe las piedras fuertes y abre las montañas, es el poder de la palabra de Dios. Entonces Pablo dice que lo único que puede cambiar la vida y transformar el corazón de un hombre perdido, de una persona que anda en el pecado, es el poder del evangelio. Por eso que debemos de continuar predicando el evangelio. Y la resurrección de Cristo trajo poder al evangelio. Decía Pablo en el texto que estoy leyendo, dice, porque es potencia de Dios para salvación, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aunque el evangelio tiene tanto poder, muchas vidas siguen igual, porque no han creído. Necesitan creer. Cuando una persona cree, esta persona es transformada por el poder de Dios. Y dice Pablo, aclara sobre cómo es que llegó el evangelio alrededor del mundo, a los que hemos conocido a Cristo. Dice, al judío primeramente. Ellos fueron los primeros en escuchar el evangelio. Los judíos se les predicó el evangelio. Sin embargo, Juan en su evangelio, él dijo allá por el capítulo 1 y versículo número 11. Él dijo ahí, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Los suyos no le creyeron, los judíos no creyeron. Los mismos que unos días antes gritaban Hosana al que viene en el nombre del Señor, eran los mismos que unos días después gritaban crucifícale. ¿Por qué? Porque no creyeron en él. Por eso que dice Pablo, el evangelio tiene tanto poder para transformar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Está hablando a todos los gentiles. Ciertamente ellos recibieron el evangelio primero y luego nosotros fuimos alcanzados por el evangelio. Por los que conocieron a Cristo fueron alrededor del mundo predicando el evangelio. Gracias a Dios por el poder del evangelio. Si no tuviésemos el evangelio nosotros. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo vino a este mundo y que Él vivió una vida santa delante de Dios, delante del Padre, pero que Él ejerció un ministerio terrenal para predicar el evangelio y que estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario, llevando todo el sufrimiento, el martirio por nuestros pecados, que estuvo dispuesto a morir en la cruz para derramar su sangre por todos los pecadores y que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy está vivo. Y si usted quiere en esta mañana, a esta hora donde usted se encuentra, si nada más usted clama al Señor, si usted no ha sido salvo por la gracia de Dios, usted nada más clama, invoque su nombre, pídale perdón a Dios por sus pecados, Él lo perdonará, porque Él está vivo y Él quiere darle vida a usted. Dice la Biblia que nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Hoy tenemos vida y proclamamos esa verdad de la palabra de Dios. Entregue su vida a Cristo si no lo ha hecho hoy. Si usted es salvo por la gracia de Dios, agradézcale a Dios. Sea agradecido con el Señor. Viva para Dios. Cristo Jesús está vivo. Él no está muerto. Y Él quiere vivir en el corazón de todos nosotros. Que en esta mañana, hermanos, Él esté allí en su casa, ahí con su familia, ahí en sus hogares,
ahí en sus corazones. Pídale al Señor, invoque su nombre, clame a Él, que Él está ahí. Vamos a concluir con una oración donde le pidamos a Dios que Él esté en cada familia, en cada hogar. Oremos. Padre, te doy gracias en esta bonita mañana. Estamos agradecidos por el privilegio de estar ante tu presencia y frente a tu palabra. Agradecemos la enseñanza, el mensaje que tú nos das a través de cada uno de los textos que fueron leídos hoy en este día. Agradecemos, Señor, porque la resurrección de Cristo, sin duda alguna, era algo significante, el cumplimiento del Evangelio, el cumplimiento del propósito por el cual, Señor, viniste a esta tierra. Gracias, Señor, porque hoy vives, y vives no solamente a la diestra del Padre, sino que vives en cada corazón que te ha invitado a entrar. Esta mañana, Señor, que en cada hogar, en cada familia que se congregan y que escuchan tu palabra, Señor, que en esos hogares tu presencia esté ahí, y que ellos puedan sentir tu presencia y puedan saber, Señor, que tú no estás lejos de nosotros, que los problemas no son tan grandes, que la situación en que vivimos en los tiempos actuales, Señor, no es el fin para nosotros, sino que tenemos un Dios grande que vive y acampa a nuestro lado. Gracias, Señor. Ahora pido, Señor, que seas con cada uno. Ayúdanos, Señor, a ser siervos útiles en tus manos, que podamos seguir predicando este glorioso evangelio, que las almas se sigan convirtiendo y que personas que, Señor, en algún tiempo escucharon el evangelio puedan recapacitar y puedan entender, Señor, que el tiempo es corto, que no hay mucho tiempo y que necesitan volver a ti. Mi Dios, gracias, Señor. Gracias por darnos este privilegio. Continúa con cada uno de nosotros. Guárdanos en tu preciosa mano. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.